Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y voy a estar acompañándolos en estos próximos minutos con un tema que ha suscitado algún interés durante estos días, sobre todo porque se está poniendo en riesgo inclusive la validez de un sacramento, del sacramento del bautismo. Un tema que tal vez directamente no nos está afectando a nosotros en nuestras parroquias, en nuestra vida eclesial, pero que en México y en otros países del mundo ya ha tenido algunos inconvenientes y por eso el Vaticano se ha pronunciado. El Vaticano ha determinado invalidar una fórmula del bautismo modificada por los sacerdotes, según ellos, de una manera arbitrariamente. Vamos a mirar entonces de qué se trata todo esto. La fórmula nosotros te bautizamos, por lo que la Iglesia ha hecho esta reclamación, está siendo utilizada por algunos sacerdotes de manera indiscriminada. La Iglesia solicitó entonces volver a impartir el sacramento a quienes han recibido el sacramento con esta fórmula, es decir, lo han declarado inválido. Es un modo entonces que la Iglesia considera no oficial. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha estudiado algunos casos en los que el proceso sacramental del bautismo se ve modificado sin autorización, pasando por alto lo que estipula la Iglesia en sus libros litúrgicos. Esto es supremamente grave porque la fórmula del bautismo entonces no se está cumpliendo. En concreto, ¿qué es lo que pasa? Algunos sacerdotes a la hora de impartir el sacramento habían dejado de decir yo te bautizo para emplear la fórmula nosotros, es decir, el padre, la madre, los aquí presentes, los padrinos, qué sé yo, te bautizamos. Y esto, decían ellos, con la intención de subrayar su valor comunitario. Y también, pues algo que argumentaban era que así expresaban la participación supuestamente de la familia y de los presentes y evitar de alguna manera la idea de la concentración de un poder sagrado en el sacerdote. Algo que realmente no se logra, sino que más bien hay una confusión en torno a lo que está pasando allí. La congregación entonces desautorizó estos cambios y determinó presentar su postura al Papa Francisco, quien el pasado 8 de junio aprobó su decisión y ordenó entonces que fuera publicada. A la pregunta de si es válido para la Iglesia Católica el bautismo recibido con la fórmula nosotros te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la respuesta del Vaticano pues es no. Y ante la pregunta de si deben ser bautizadas en forma absoluta las personas que se proclamaron con la frase no autorizada, entonces la Iglesia Católica responde que sí. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aquí lo estamos viendo, Monseñor Luis Ladaria, aclaró que es fundamental, en sus palabras, que la acción sacramental se realice, y abrimos comillas, no en nombre propio, sino en la persona de Cristo, que actúa en su iglesia y en nombre de la iglesia. Sigue diciendo Monseñor Ladaria que el ministro no solo carece de autoridad para disponer a su gusto de la fórmula sacramental, sino que tampoco puede declarar que actúa en el nombre de los padres, de los padrinos, los familiares o los amigos, y ni siquiera en nombre de la misma asamblea reunida para la celebración. Agregó también Monseñor Ladaria que alterar la fórmula sacramental significa además pues no comprender la naturaleza misma del ministerio eclesial, que es siempre de servicio a Dios y a su pueblo, y no un ejercicio de un poder que llega hasta la manipulación de lo que ha sido confiado a la Iglesia con un acto que pertenece a la tradición. Hasta aquí entonces la nota, lo que está sucediendo, y vamos nosotros a darle a esto una pequeña reflexión porque es sumamente importante el tema que nos ocupa. Primero, pues digamos que la liturgia, lo que está prescrito en las fórmulas litúrgicas, las rúbricas de los libros de los sacramentos, los manuales para cada uno de los sacramentos, pues no es algo que se pueda alterar al gusto del sacerdote. Las fórmulas sacramentales son milenarias y han venido siendo estudiadas por la Iglesia para que, al decirse esas palabras, los efectos sean los correctos, para que el sacramento obre. Recordemos que el sacramento está compuesto de materia, de palabra, de oración, de invocación a Dios. Las palabras deben ser exactas y deben ser las que la Iglesia aprueba. No hay fórmulas que los sacerdotes puedan inventar o improvisar de alguna manera cuando están celebrando un sacramento.
Y de esto yo creo que hemos visto muchas situaciones. Por ejemplo, en la misa se dicen cosas que en algún momento pues no están contenidas en las rúbricas de los libros litúrgicos. En la consagración a veces uno escucha omisiones o cambios. Por ejemplo, los prefacios, qué sé yo, tantas cosas que tienen que ser guardadas con mucho rigor. A veces pareciera que simplemente estuvieran al arbitrio del sacerdote que quiera cambiarlos. Algo muy grave, y aquí entonces se está poniendo orden, sobre todo en la celebración de un sacramento. Porque es que dice Monseñor Ladaria, y con toda razón, que el ministro no está actuando en nombre propio. El ministro es la persona de Cristo que en aquel momento está bautizando. No es cuando él dice yo te bautizo fulanito de tal con nombres y apellidos, sino yo ministro, yo cristiano, yo representante de Cristo en este momento te bautizo, y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No se trata de que lo esté bautizando la mamá, el papá, los padrinos. Ustedes me podrán decir, bueno, pero tenemos entendido que en ocasiones extremas un laico consagrado puede bautizar, y la respuesta es sí, pero en condiciones extremas. Y si ese bautismo se realiza y después la parte complementaria del rito se puede hacer, pues entonces hay que hacerlo. Y repetimos, únicamente en casos de extrema necesidad. No se puede entonces seguir manipulando lo que ha sido confiado a la Iglesia. No se pueden manipular los ministerios, no se pueden manipular las fórmulas, no se pueden manipular los sacramentos, porque en últimas es lo que está sucediendo con esta situación. Y esto pues puede llegar a ser tan grave que incluso hay que volver a impartir el sacramento. Pocas cosas como esta hemos visto en tiempos anteriores en los que un sacramento se declara inválido, pero la fórmula misma, cuando no es bien utilizada, entonces hace que el sacramento no tenga absolutamente ningún asidero y se tenga que volver a repetir. Ojalá que en nuestro medio esto no ocurra. Ojalá que los sacerdotes, los diáconos nos concienticemos cada vez más de que tenemos que decir con rigor las fórmulas sacramentales, que tenemos que seguir la rúbrica de la liturgia, que no podemos a nuestro amaño y a nuestro antojo cambiar las cosas, porque de eso no se trata. Nosotros somos los representantes de la Iglesia tiene una tradición, la Iglesia tiene unos ritos que tienen precisamente efecto por la tradición milenaria con la que se han aplicado. Bueno, hasta aquí esta información que les he compartido en el día de hoy, para nada negativa. Yo diría que antes nos pone a todos alertas ante estas situaciones. Todos somos creyentes, todos defendemos a nuestra Iglesia y todos defendemos el hecho mismo de que hemos recibido sacramentos de manera tradicional a lo largo de los años. Que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe y que todos sigamos viviendo en nuestra Iglesia como se debe, atendiendo al magisterio, atendiendo a la doctrina, atendiendo a las prescripciones litúrgicas. Hasta pronto.